Tomar asiento. Aquellos que no lo han hecho porque han salido repetidos, les pido por favor tener a bien apagar los celulares. Miguel, tenemos 45 minutos, en torno a 40. Muchísimas gracias. Hemos pasado algunas placas, digamos, algunas cosas, pero voy a ser honesto. Esta exposición uno la puede parar en cualquier momento, porque las cosas no están ligadas unas con otras. Y lo más importante para ustedes es, saben de qué se trata el tema, lo han escuchado, y tampoco nosotros con el trabajo que hicimos de investigación pretendimos dar por cerrado el tema ni sentar las bases ni cosas así. Esto es reunir la información que sobre el tema había y tratar de darla o dejársela a la escuela para que aquellos alumnos que les interese algún día o tengan que hacer algún trabajo puedan recurrir a una bibliografía en donde hay más bibliografía y los principales conceptos. De hecho, por supuesto, si alguien necesita después, el Coronel Barroso tiene mi email, así que si alguien quiere hacer una consulta, a mí o al Felipe de Campos, me imagino que no habrá problema, me intente con este viejo, con solo escuela. Ahora después te voy a presentar un temita de inteligencia, que me parece muy importante. Y retomamos con esto, que es lo siguiente. Este es un coronel del ejército francés que se llama Goya, que en un libro sobre cuestiones de naturaleza militar habla sobre lo que son las fórmulas de cómo se puede determinar o cuáles son las cosas importantes en una fuerza militar para evaluar su capacidad y su potencia. Entonces hace una fórmula y dice: el poder militar es igual a la calidad de la fuerza multiplicada 2 veces por la magnitud o el número o el tamaño, pero 3 veces la calidad del comando de la fuerza. Yo en este momento los llamo a la reflexión. Ustedes se están preparando para el comando. No estamos hablando del ejercicio, digamos, del comando, ¿cómo podríamos decir? Administrativo. No. Estamos hablando del comando de una fuerza de operaciones o para operaciones, que se prepara para operaciones. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ahora bien, ¿y por qué yo hablé primero de la cultura militar? Porque él dice, miren, es un triángulo, la calidad, el comando y el tamaño. Esta es una fórmula que yo hago, dice, pero todo depende del valor que en la cultura militar, o sea, la cultura de la propia fuerza, o que la propia fuerza le adjudica a la calidad de la fuerza, al tamaño de la fuerza y al comando. ¿Se entiende? Es decir, él hace una estructura de razonamiento, sin poner números. Lo que está queriendo decir es cuáles son los elementos para él trascendentes. Ustedes dirán, bueno, podemos hablar de la calidad, después vamos a ver cómo se evalúa un comando. ¿Y qué decir del tamaño? Normalmente, y en los últimos tiempos, el tamaño pasó a digamos, un paso atrás y a la izquierda, porque la calidad o la tecnología medio como que lo dejó un poco. Cuando nos damos vuelta y miramos lo que pasa hoy en la guerra entre Rusia y Ucrania, con los problemas de número, de movilización, de reservas y de bajas, la cosa empieza a cambiar un poco. Goya, cuando hace este análisis, dice, en la Segunda Guerra, 3 tanques Tigre alemanes podían con 10 tanques Sherman americanos. Pero ya no era tan fácil para 30 tanques Tigre superar a 100 tanques Sherman. Y era totalmente imposible para 300 tanques Tigre derrotar a 1000 tanques Sherman. ¿Por qué motivo? Porque esos 300 Tigres no podían estar en todas partes. Ese es el análisis.
Y recurre también a una fórmula de Stalin que dijo, relacionado con este tema, la cantidad es una calidad en sí misma, propio de un conductor de ruso, digamos, o del tiempo soviético, en donde el número era un arma, obviamente. Si yo dije que la superioridad del Pacto de Varsovia en potencia de fuego era 9-1, imagínense lo que eso significaba, el número. Entonces, esto es una fórmula que este militar, en su investigación, la propone. Pero recuerden, de acuerdo a lo que cada fuerza otorgue en su propia cultura militar, como valor a cada uno de estos tres parámetros. De todas maneras, entendamos que esto puede cambiar, pero hay un umbral por debajo del cual no puede bajar, so pena de perder eficacia la operación de los sistemas de arma. ¿Me equivoco, señor director de la escuela? Bajo ningún punto de vista. Hay un umbral por debajo del cual usted no mueve una pieza de artillería de 8.000 kilos y no mueve un grupo de tiradores que debería estar integrado por 8 o 10 personas y tiene 4. Los infantes me entienden perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando uno abre la planchada de atrás del M113 y lo que baja no son 10 y son 4 o son 7, no es lo mismo. Por eso dije hoy, lo vamos a hablar un poquito más en el terreno. Y fíjense cuáles son las consecuencias. Cuando nosotros éramos oficiales jóvenes, en el grupo de tiradores, ¿qué arma teníamos nosotros? Uno por grupo, por equipo de tiradores. El FAP. Cuando yo fui comandante del 5º Cuerpo, no había un solo FAP en las filas. Y la mayoría de los grupos de tiradores habían bajado, por experiencia de la guerra de Malvinas, lecciones aprendidas, las MAC estaban integrando los grupos de tiradores. ¿Por qué? Porque tenían mayor potencia de fuego. Eso es lo que había pasado como experiencia de Malvinas. ¿Cuál fue la consecuencia? El esfuerzo de mantenimiento para las MAC y mantenerlas en servicio se triplicó. ¿Es así? Como ven, no hay nada que no tenga una consecuencia. Yo puedo adaptar mi organización, yo puedo proporcionarle más potencia de fuego, pero yo tengo que prepararme para lo que va a significar eso. Por eso dije, también sabemos bajar al terreno, no es solamente un problema de pensar. Hemos conducido las unidades en el terreno y sabemos de qué estamos hablando. Adelante. Estos son lo que se llaman factores intangibles. Los factores intangibles son los que no se pueden medir, pero también están dentro de la disuasión. Por ejemplo, según dice el general Smith, Napoleón dijo, la moral es a la fuerza material como 3-1. Gran verdad, pero en aquel tiempo los ejércitos tenían todos el mismo fusil, todos el mismo cañón, todos el mismo caballo y todos el mismo sable. Yo comparto esto, es cierto, no podría oponerme bajo ningún punto de vista, la moral en un ejército es, si no, fíjense lo que está pasando en Ucrania, el grado de resistencia, qué rol está jugando la moral ahí. Pero cuando uno es advertido desde el punto de vista profesional, no puede dejar pasar el hecho de que en aquel momento todos los barcos tenían los mismos cañones, todos los barcos tenían las mismas velas, y hoy no es así. Sin embargo, eso es un intangible. Y le tomamos prestado a la Armada a este caballero, pensador de la estrategia naval, y miren qué frase: es mejor tener buenos marinos en malos barcos que malos marinos en buenos barcos. Es un intangible, caballero, pero es interesante como reflexión, sobre todo por quien lo dijo. De aquí, si yo fuera capitán y me estoy preparando para ser oficial de operaciones, que afortunadamente y gracias a Dios lo fui, después de acá, pensaría muy bien qué hacer para tener buenos marinos, porque eso está en las manos del oficial de Estado Mayor cuando sale de acá.
Por eso este tiempo es el tiempo de ustedes. Pero para ser buenos marinos. The whole vision, dicen los americanos cuando quieren hablar de todo, toda la fuerza, de cómo se maneja. Bueno, the whole vision, todo. Es completo en lo que uno va a hacer. ¿Seguimos, por favor? Bueno, voy a contar un ejemplo que puede sorprender, pero hay que entenderlo. Esta división fue una división francesa que se empeñó en la Guerra del Golfo, Primera Guerra del Golfo 1991, formando parte de la coalición. ¿El objetivo político cuál era? El país tenía que participar en esa coalición. Ustedes saben que las coaliciones, cuando más banderas se enarbolan, más son legales, por decirlo así, y más moral es su acción, independientemente de lo que pase. Eso es lo que las relaciones internacionales ven y juzgan. Entonces, cuanto más países se suman, mejor. Y como el país tenía que participar, porque es uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, decide enviar una división que termina actuando como un guardaflanco. ¿Cuál era el problema? El país no podía sacar soldados del servicio militar obligatorio al exterior, por ley. Conclusión, tomar un regimiento de tanques en ese momento del servicio militar obligatorio para mandarlo al Golfo. Tomar 2 regimientos de infantería mecanizada del servicio militar obligatorio para mandarlo al Golfo. ¿Cómo termina el problema? Se formó con soldados profesionales, incluyendo regimientos de la región extranjera provenientes de 57 regimientos. Miren lo que es la constitución de la fuerza útil, la fuerza disponible. Por eso hablábamos de la fuerza disponible. ¿Cuándo está disponible la fuerza? ¿Estaba disponible? Sin embargo, fue. Todos profesionales. Pero esto pasó. Vamos, a ver. Bueno, lo vamos a pasar, pero en realidad ya un poquito lo vimos esto. Yo sobre el umbral de disuasión expliqué un poquito esto y dije la disuasión ampliada, como en el caso de Suecia y de Finlandia, que se unieron a la OTAN porque era una disuasión del débil al fuerte, no podía. Y a pesar de que Finlandia tuvo en 1938 la guerra ruso-finlandesa, con una gran experiencia de guerra, porque los finlandeses se defendieron muy bien. Basta leer la memoria del mariscal Mannerheim, que era la guerra de invierno, se llama el libro del Círculo Militar, donde fue una guerra típica de invierno en montaña y en llanura. Vamos. Bueno, todo este análisis que acabamos de hacer tiene por finalidad determinar cuál es la disuasión que va a tener efecto, qué grado de credibilidad puede generar nuestra fuerza y qué grado de simetría o asimetría frente a la amenaza vamos a tener. Todo esto de la disponibilidad, de la utilidad, de las capacidades militares, de las capacidades de combate, todo ese análisis desemboca en esto. ¿Qué tipo de disuasión tendrá efecto? ¿Qué grado de credibilidad podemos llegar a tener? Les voy contestando un poquito sus preguntas. ¿Y qué grado de simetría o asimetría se genera o se nos plantea frente a la amenaza? Me imagino que cuando estos últimos 2 países que acabo de mencionar hicieron este análisis, terminaron diciendo, tenemos que ingresar a la OTAN. Ahora bien, la disuasión ampliada puede parecer una solución, pero hay que mirarlo bien, porque si nosotros miramos lo que pasó en Armenia, Armenia tiene un conflicto con Azerbaiyán, si no estoy equivocado, por una región que se llama Nagorno-Karabaj. 2 conflictos, que si los hubiéramos mirado antes, nos hubiéramos dado cuenta que la guerra de cuarta generación estaba pasando al costado y estaba volviendo la guerra de alta intensidad, pero no la vi. Y en este caso, cada uno de los 2 contendientes tenía detrás una potencia. Armenia tenía detrás a Rusia. Pero Rusia entró en guerra. Y cuando Armenia se da vuelta para pedirle munición, Rusia le dice, pero ahora tenés razón. Y entonces
y entonces se ve obligada a cambiar de alianza. Porque hay veces que cuando los intereses de un país están en juego, pueden decir, no, mire, este no es un problema mío. ¿Qué pasó hace 3 o 4 o 5 meses cuando Estados Unidos dijo, si la OTAN no pone más fondos, nosotros... ¿Qué pasó con Europa? Subieron al 5% del presupuesto, o al 4%. Entonces, la disuasión ampliada, es decir, dentro de una alianza, ha sido una solución para Europa Occidental, o mejor dicho, para lo que es la mayoría de los países de Europa, Canadá y todos los que forman parte de esa alianza. Pero sin ninguna duda necesita un análisis permanente de esa, digamos, de ese compromiso, porque una cosa son los ejércitos amigos y otra cosa es la alianza. Y muchas veces confundimos las cosas. La alianza es un compromiso formal, político, que no es lo mismo que una relación, digamos, de amistad o por haber trabajado juntos en una coalición. Son cosas distintas. Cuando uno habla de alianza, digamos, formalmente hablando, la NATO es una alianza. Pero el artículo 5 dice, atacan a uno, atacan a todos. Una sola vez en la historia se puso en marcha, después del ataque a las Torres Gemelas. Atacan a uno, atacan a todos. Eso es una. Vamos. Bueno, tecnología es sinónimo de ¿qué? De presupuesto, sin ninguna duda, ¿cierto? Tecnología es presupuesto. No hay, es muy difícil. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la revolución de los asuntos militares y la guerra del Golfo, todo en los 90, desemboca en el regreso de la disuasión convencional. Ahora, todo está bien, dice Mike Shermer, todo está muy bien, tener toda la tecnología del mundo, pero ¿cómo termina eso? Lo importante es cómo los militares emplearán dichas armas en el terreno de las operaciones. El know-how, el saber hacer, la eficacia en la operación. Yo puedo tener lo mejor, pero si no lo sé emplear, no va a cambiar. Entonces, ¿qué dice este señor? Dale acá. Estábamos hablando del tema del presupuesto acá con el camarada del ejército chileno, ¿cierto? De la importancia de los presupuestos. Este señor dice, miren, no sigan la carrera armamentista de las potencias, porque es muy cara. Para los países medianos, seguir esa carrera es muy difícil. Mientras que la disuasión menos costosa es la disuasión por negación de zona, dice él. Bueno, muy bien, es una visión, pero hay un umbral, sí. Pero bueno, acá hay una visión respecto de la importancia de la tecnología y la disuasión convencional. Vuelve por la tecnología. Vuelve de la mano de la confianza de las armas inteligentes y de precisión. Sin embargo, abajo dice el investigador dice, pero no sigan la carrera armamentista porque es muy cara. Bueno, con esto vamos a terminar la primera parte y después hablaremos del ejército. ¿Cómo se evalúa la eficiencia de un comando? Esta es una forma en que encontró una persona, un oficial, que escribió esto. ¿Por qué? Porque él considera que hoy, en el 2025, y ya lo consideraba en el 2010 y cuando lo escribió, la calidad del comando es vital para el ejercicio, digamos, de la fuerza o la eficacia o la eficiencia de una fuerza militar. Entonces él hizo dos vectores, dos ejes cartesianos. En uno, la calidad del planeamiento y en otro, la velocidad del planeamiento, de las decisiones y de las órdenes. Entonces dice, los que mejor están son los que mejor planifican y en el menor tiempo. Tarea para la casa del Estado yo, Los que mejor planifican y en el menor tiempo.
Y los que peor están son los que más, digamos, los que más esfuerzo ponen, pero tardan distinto, y sobre todo estos dos lo que generan es un gran desorden. ¿Sobre la base de qué estudio hizo este hombre? Estudió el comando de Estados Unidos en las operaciones de 1991 en el Golfo y los comandos de Israel en la guerra del 67, del 73, del 82 y del 2007. Y sacó como conclusión que la virtud de las fuerzas está ligada a la eficacia del comando. El sistema de comando es el factor clave y todas las acciones están ligadas a la toma de decisión. Si yo llevo la vista para arriba, todos ustedes saben qué quiere decir así la vista arriba, ¿verdad? El ejército por ahí le agregó la A de adquisición y hay otros ejércitos que tienen solamente 3, no sé, la Armada, la Fuerza Aérea, ¿cuántos más o menos hablan de comando, control, inteligencia, reconocimiento, surveillance, que pues para nosotros es vigilancia? Es decir, no importa. Lo importante es que cada una de esas letras representan una acción o una actividad que está íntimamente ligada con el ejercicio del comando. Y no se puede, bajo ningún punto de vista, pensar que esto está lejos de un problema de tecnología. Adelante. Hoy por hoy es el gran protagonista de todas las letras esas que vimos ahí. Tomé uno de esas, no sé si es de juguete o qué. Lo que quiero decir es que este aparato hoy está en relación con todas las acciones que pudimos ver arriba desde el C4 para adelante. Esto es tecnología. Bueno, mi teniente coronel, este fue un tema que desarrolló usted. De lo que usted desarrolló, yo básicamente me concentré en el problema de la palabra alerta, es decir, en el rol de la inteligencia en la disuasión. La necesidad de un monitoreo permanente del contexto para detectar una intención hostil. El doble propósito, es decir, constituir una alarma que suena cuando el adversario hace un movimiento. Y finalmente, informar sobre las operaciones disponibles para eventuales crisis. Si quiere agregar alguna cosa respecto del tema de inteligencia de alertas. Solo que no es una especialidad dentro de la inteligencia que esté muy desarrollada, pero es esencial. La inteligencia tiene dos partes. Una que detecta las amenazas y riesgos en un contexto determinado, y otra es la que, detectada esa amenaza y riesgo, realiza el monitoreo para establecer cuáles son los cambios de conducta que pueden llevar a la materialización de ese riesgo que ha previsto la inteligencia estratégica. Entonces, las dos patas son necesarias, la de detección y la de seguimiento. Si alguna de las dos falla, la disuasión no es posible. Gracias. Fíjense, en el 73, lo dicen los mismos israelíes que han escrito los libros, el gran error fue la inteligencia de alerta, es decir, hubo un error gravísimo. Si la primera ministra dice que el cruce del canal por Egipto es absolutamente impensable, es un error tremendo. Vamos. Muy bien. Síntesis, podemos decir, si un agresor busca una victoria rápida y poco costosa, la disuasión debería basarse en la negación de zona. Segundo, el balance de poder militar es clave en los cálculos del agresor para que pueda establecer la posibilidad de una victoria rápida. Tercero, la disuasión convencional requiere importantes capacidades militares, entre ellas los sistemas C4 y ER, que es lo que acabamos de mencionar. Esto es una síntesis. Vamos, adelante. Pasemos. Bueno, este es nuestro tema, por eso está en verde la placa.
La duración de la pausa estratégica es desconocida. Lo que quiero decir con esto es, señores, nadie sabe cuánto tiempo va a durar un periodo de paz. Es muy difícil de poder determinarlo. No me refiero a nosotros, me refiero al mundo. Nadie sabe cuánto tiempo. No se puede predecir con exactitud el cambio de actitud de una amenaza. Es muy difícil. Pero el tiempo de paz debe continuar. Es decir, nosotros hablemos de Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo a lo que está establecido en el marco legal, tenemos que disuadir y, en caso necesario, actuar de manera efectiva. Pero para que siga la paz, tenemos que lograr disuadir. Vamos a entrar en un tema que ustedes conocen el de arriba, no creo que conozcan el de abajo. Ya estamos entrando en el ejército, o para cualquiera de las otras fuerzas, pero las capacidades militares son las capacidades que son producto del planeamiento estratégico militar. Si es un problema del Estado Mayor Conjunto, su determinación. La adquisición de los materiales, eso es un tema del Estado Mayor Conjunto, es planeamiento estratégico militar. Las capacidades militares permiten cumplir una misión o un cometido a nivel estratégico, operativo o tal. Las capacidades de combate son nuestras. Las forja y las impulsa la fuerza, el ejército. Eso es lo que está en manos. Esta visión nosotros no la hemos tenido. Esta es la visión de un escritor, de un investigador español, que uno puede o no compartirla. Pero es importante que sepan que existe, porque estas capacidades de combate existen y se desarrollan. Entonces, es la aptitud de las tropas para destruir una fuerza enemiga en un momento dado. Es el choque. Son las capacidades para el choque, la rusticidad, la robustez de la fuerza. Cuando decimos aguerrido. Su logro es responsabilidad de cada fuerza. Es tan importante como la capacidad militar y se ponen de manifiesto en el choque. Adelante. Las capacidades de combate le asignan menor prioridad a la tecnología y mayor importancia al liderazgo, se dice ahora. Al liderazgo con las capacidades del conductor. A las aptitudes profesionales del soldado, a su capacidad de resistencia, a su adaptación al terreno en que combate y al tipo de combate que lleva adelante. Con estas condiciones, con todas estas condiciones, están en relación las capacidades de combate. Es responsabilidad de la fuerza fomentarlas y desarrollarlas. ¿Cuáles son? La moral, la calidad de los mandos, la capacidad de maniobra, la potencia de fuego y la protección de las tropas. Difícilmente hablemos nosotros de este punto. Pero los vehículos de combate a rueda para la Brigada Mecanizada 10 están incluidos dentro de esa capacidad, porque es la protección de las tropas. La protección de las tropas tiene un lugar en el pensamiento del mando. ¿Lo entendieron como ejemplo? No. Bueno, dentro de los intangibles están también la experiencia, el prestigio y el espíritu del pueblo. ¿Cuál es el rol importante de las capacidades de combate en relación con la disuasión? Son las que forman la reputación. La imagen de una fuerza como fuerza de combate. Esa es la responsabilidad o la importancia de las capacidades de combate. Entramos ahora en un término que ustedes lo han escuchado. Pero es difícil entrar en detalle de qué es la adaptación. Siempre se habla de adaptabilidad. Bueno, no. Adaptación es una cosa, adaptabilidad es otra. Entonces, disuasión y adaptación. ¿Qué es la adaptación? Tienen escrito en la placa la adaptación, ¿qué significa? Ajuste de capacidades disponibles a las necesidades emergentes de una situación.
Adaptación a cada uno de los ambientes geográficos para el adiestramiento y empleo conjunto. Miren el último cartel rojo. Una fuerza bien adaptada puede equilibrar una situación material desfavorable. Para esto y la disuasión son hermanos, porque es muy probable que tengamos enfrente una situación desfavorable. Vamos. Hay dos formas de modernizar el ejército, la marina o lo que fuera. Dos. Una es mediante la innovación y la otra es mediante adaptación. La innovación es la adquisición de un tipo de arma. Eso es modernización y la parte institucional o estratégica está en la cúspide del mando y en el Ministerio de Defensa puede estar. Llega finalmente a las unidades, pero la adaptación en el terreno, que es la más importante, es al revés. Nace en las unidades como lecciones aprendidas, sube hacia arriba al nivel del ejército en este caso y llega al área estratégica, sí llega. Pero sí llega al comando del ejército, por ejemplo, cuando una unidad del ejército prueba, aprueba o sugiere una modificación de doctrina reglamentaria. Sube de la unidad hacia arriba, se hace institucional en la escuela del arma y baja nuevamente a la unidad como una prescripción doctrinal. Eso es adaptación. Innovación y adaptación. ¿Qué pasó en Malvinas con el Exocet que se tiró desde tierra? ¿Qué fue eso? Adaptación. ¿Por qué usaron los cañones de 155 milímetros para tirarle a las fragatas? ¿Qué fue eso? Nunca se tiró con un cañón de 155 una fragata, no son cañones de costa. Entonces, hay ejemplos de adaptación, muchísimos. Adelante. Los tenemos nosotros. Despliegue. El despliegue y la disuasión van de la mano. El ejército está cubriendo en el despliegue 2.750.000 kilómetros cuadrados. ¿Escucharon bien? 2.700.000 kilómetros cuadrados el despliegue del ejército. Tenemos 900.000 kilómetros que no están acá, porque acá está la fuerza de combate del ejército desplegada. En la Antártida están las bases, pero son científicas y no tiene empleo militar la Antártida. ¿Es así? Entonces, nosotros no nos podemos olvidar que tenemos 2.700.000 continental y hay 951.000 kilómetros cuadrados en la Antártida que reclama la Argentina en su territorio antártico. Pero en el territorio antártico, las bases que tenemos son científicas, como todo. ¿Por qué? Porque eso está bajo la tutela del Tratado Antártico. Entonces, no hablamos de elementos de combate. ¿Por qué está este mapa así? Es un poco, a lo mejor, desmesurado. Pido disculpas, un poco desmesurado. Pero, en realidad, es el equivalente a 8 países de tamaño mediano de Europa. El tamaño mediano es España, Francia, de ese tipo. ¿Cuántos ejércitos hay desplegados en ese espacio en Europa? Acá hay uno solo. Este espacio terrestre es primario. ¿Por qué es primario? Porque sobre él viven los humanos. ¿Por qué es viscoso? Opaco es porque hay mucho que hace, digamos, de máscara, enmascara. Hay muchas cubiertas. No es llano, liso, como un desierto. No es así nuestro territorio. Es complejo porque tiene distintos terrenos. Tiene montaña, tiene llanura, y es viscoso justamente porque tiene climas diferentes, absolutamente diferentes. Entonces, esas 4 características son nuestro espacio terrestre. Sobre él tenemos que edificar la disuasión. Vamos. ¿Cuáles son los elementos ordenadores del despliegue? Esta es digamos, el documento que emite la política hacia la fuerza.
Dice, el despliegue tiene que respetar la zona de probable empleo, la extensión del país, la presencia de baja densidad poblacional, la disposición de los objetivos estratégicos, la proyección sobre la Antártida, el espacio nacional que está usurpado. La palabra disuasión no aparece, pero todos sabemos que está detrás. Está. Adelante. ¿Qué significa el despliegue de paz? Primero, la defensa del suelo nacional es una herencia cultural. En segundo lugar, es la implantación de la fuerza operativa y representa la presencia estratégica del ejército. Representa el Estado Nacional en los 2.750.000 kilómetros más los 900.000, pero que no son de aplicación militar. 100 años llevó a implantar el ejército en todo este espacio. 100 años. 1870, 1881, izamiento de la bandera nacional en el lago Nahuel Huapi. 1982, corríjame, mi teniente, si estoy equivocado, las últimas unidades en la Patagonia, los cuarteles. 100 años le llevó al ejército desplegarse en todo el ámbito del territorio nacional. ¿Qué es el despliegue? Es la comunicación de la situación. Eso es un despliegue. Es una comunicación. Hay que verlo un poco como eso, es una comunicación de la situación. Porque si yo no tengo una unidad en la montaña, estoy diciendo yo en la montaña no voy a pelear. ¿Se entiende lo que digo? Si después peleo o no peleo es otra cosa. Por supuesto que para un despliegue se requiere una visión prospectiva. Fíjese lo que dice este señor, Juan Álvarez. Cuando era yo cursante aquí, teníamos un profesor de geopolítica excelente y nos dio a leer un libro muy pequeño que se llama Guerras Civiles Argentinas, de este historiador Juan Álvarez. Y él dice, refiriéndose a los terrenos, al territorio del sur argentino, o del resto que todavía no estaba ocupado en 1870, dice, quizás esas regiones antes consideradas estériles guardaban en sus entrañas de piedra el secreto de futuras prosperidades. ¿Cree alguien que cuando llegó el general Villegas a Neuquén sabía que estaba Vaca Negra? Vaca Muerta. ¿Podía saberlo? No había manera de saberlo. Pero está. Y si no hubiera llegado Villegas a Neuquén, estaría. Es probable. Pero esa es la visión prospectiva. Y Vaca Negra, hoy 30.000 kilómetros situado en la cuenca neuquina, objetivo estratégico vital por la riqueza que encierra y el interés internacional que despierta. Diario de la Nación, 2023. ¿Vamos? Bueno, entendamos un poco en la historia lo que es la estrategia. Alguien, en el libro de fundación de San Martín de los Andes, del señor Prosperi, dice que la estrategia fue la ocupación del territorio con respaldo militar. En 1869 Argentina tenía 1.700.000 habitantes. ¿Cuántas veces digamos, en la profesión, en la carrera, nos detenemos ante estos temas? 1869, 6.500 soldados del ejército. Los regimientos 120, 140, 200 soldados. 1895, 3.900.000. En 30 años miren lo que pasó. En 1901, 4.700.000 habitantes. Ahí, el servicio militar obligatorio. Y si no, antes que íbamos a incorporar. En 1914 tenemos 7.800.000. Francia tiene 40 millones en el mismo año. Fíjense la diferencia de fuerzas, porque esos son clases incorporadas, reservas adiestradas. Y Alemania, 65 millones de habitantes.
El ferrocarril llegó al Río Colorado en 1897, a Neuquén en 1902. Y en 1869 el telégrafo ponía en contacto al jefe de las fuerzas más adelantadas con el ministro de Defensa. Eso es estrategia de ocupación del espacio con respaldo militar. El ferrocarril es movilidad, movilidad estratégica, presencia. Lo mismo al llegar a Neuquén. Por eso puse estos datos. Y ahora voy a contar una anécdota que puede ser rara, pero para que vean ustedes cómo las cosas se repiten. En 2010, en el Manual de Informaciones del Ejército Argentino, se publicó un artículo fantástico que se llama Generales Tácticos. Y dice lo siguiente. Se relata una escena que se produce en el Comando Central en Tampa, de Estados Unidos, cuando se estaba desarrollando la Segunda Guerra del Golfo y el comandante de todas las fuerzas estaba mirando en la pantalla lo que estaba pasando en el frente. Entonces se empieza a, digamos, a preocupar porque no ve acción. No ve acción. No ve reflejada en la pantalla que estaba viendo la información, la acción. Entonces comienza a intervenir a distancia en lo que estaba pasando en el terreno. Y los comandos que están en el terreno le dicen, no, lo que pasa es que usted, el tamaño de los cuadraditos que usted ve, no representan lo que está pasando en el frente. Estamos combatiendo a full en este momento, pero usted no lo alcanza a ver en la pantalla. Eso de alguna manera está diciendo que ahora la tecnología permite a los comandos, sin desplazarse hasta el lugar, seguir los eventos, seguir los hechos. Y a veces la supervisión se va un poco para adelante porque es una línea muy delgada. En 1869, el jefe de los regimientos, el jefe de regimiento que estaba más adelantado, el comandante de la frontera sur, se queja de que desde allá hasta acá el ministro de Defensa levantaba el telégrafo y preguntaba qué regimiento en ese momento y cuántos caballos estaba llevando. Es decir, el enlace y las comunicaciones representaban de la misma forma en aquel tiempo y ahora el involucramiento de los comandos superiores en la actividad o en la acción de los comandos subordinados. Por eso esto es una anécdota. Si quieren buscar la del teléfono, la del telégrafo, pueden buscar el libro Indio, Frontera y Seguridad Interior del coronel Álvaro Barros. Bueno, adelante. Pasemos. Nuestro despliegue es un sistema de fuerza. Yo voy a decir acá una cuestión interesante, por lo menos para mí. Sistema de armas para el ejército argentino es una brigada, ¿verdad? Una brigada. Para el ejército, perdón, el señor Comodoro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dígame, ¿el C-130 para la Fuerza Aérea es un sistema de armas? Sí, para nosotros sí. Una brigada y un C-130 tienen la misma denominación, sistema de armas. Es difícil, ¿no? Entonces, esto es así, y como es un sistema de fuerza o de armas. El sistema de armas en general es, por ejemplo, para nosotros, un tanque es un sistema de armas. ¿Qué dice el Consejo de Caballería? Sí, es un sistema de armas. Si un tanque es un sistema de armas, que es un sistema de fuerza, podría llegar a ser la brigada. ¿Por qué? Porque el sistema de fuerza se arma sobre la base de un sistema de armas. Si el sistema de armas es un tanque, la brigada es un sistema de fuerza. Dejando de lado eso, decimos que esto para nosotros es prácticamente un sistema de fuerza. ¿Por qué? Porque estas fuerzas no están previstas ni concebidas ni desplegadas para operar en forma independiente, individual y como venga. Son complementarias en su accionar. Porque si alguien piensa que la fuerza de despliegue rápido va a llegar y no va a haber nadie, es un poco difícil. La distancia entre el regimiento 35 y el lugar donde está, con el regimiento 14, con el lugar donde está, mediante un transporte, de todas maneras, no es la misma. ¿Se entiende lo que digo? Como ejemplo estoy hablando, ¿vale? Yo conduje la Brigada 4 como comandante de operaciones terrestres, por eso conozco bien los regimientos. Las fuerzas de empleo regional. El ejército en algún momento caracterizó esto
que no importa si sigue o se cambia, pero es más o menos el concepto que estoy buscando. Las fuerzas de despliegue regional son elementos básicamente preposicionales. Si ustedes van a cualquier país que tiene espacios fuera de su territorio, ¿cómo le llaman a las fuerzas que están alejadas, pero que están diciendo, acá estamos y esto es de interés nuestro preservarlo? Fuerzas preposicionales. Las fuerzas nuestras, que no pertenecen en este caso ni a las fuerzas de combate principal, defensa principal, ni a las fuerzas de despliegue rápido, actúan como fuerzas preposicionales. Y están ahí, están en el lugar. Las fuerzas de defensa principal están consideradas o concebidas y ubicadas en un lugar hacia donde pueden llegar, cada vez más difícil, porque hoy tenemos difícil para desplazar esa fuerza, pero tiene una ventaja ese lugar. Como son fuerzas decisivas, están protegidas, porque no están en la zona periférica. Por eso tienen un cierto grado de protección. Yo les hablé hace unos minutos del tanque Tigre y del tanque Sherman, ¿verdad? Bueno, lo que yo no podía entender era por qué, si el Sherman era tan liviano, para enfrentarse con tanques tan pesados, no habían hecho de entrada un tanque más pesado a los norteamericanos. ¿Saben cuál es la respuesta? La da el general Marshall en su informe. Necesitaban un tanque que llegara rodando desde Normandía a Berlín, combatiendo detrás de cada una de las defensas que le iban a poner los alemanes desde Normandía hasta Berlín. Y sobre todo, el tema ¿cuál es? Los cursos de agua. En Europa hay un curso de agua cada 50 kilómetros. Por eso necesitaban un tanque liviano que pudiera marchar, combatir, marchar, vadear, combatir, marchar, pasar. Por eso el Sherman del cañón de 75. Cuando se toparon con el otro, cambiaron la torre, pusieron un cañón de 76 milímetros de tiro rápido e hicieron un cazatanque, que es lo que ustedes ven de los nuestros, estos que están viejos Sherman, que están en algunos lugares con el cañón de tubo corto. Pero el que está en el Estado Mayor, o estaba en la puerta del Estado Mayor, era el original de 75 milímetros, tubo corto. ¿Se entiende entonces cómo cada país desarrolla sus sistemas de armas en función de lo que tiene que hacer? Ese tanque era una TEA, porque era nafta viva el Sherman. Le tenían terror. Se prendía fuego como si nada. Después lo fueron, tenía motores Ford, pero lo que tenía era una gran versatilidad. Pero tenía que marchar. Primero navegar de Estados Unidos todo el Pacífico y desembarcar en las islas. Y luego navegar de Estados Unidos a Normandía y desembarcar en Europa. Es un tanque flexible, versátil. ¿Cómo van a transportar de esa manera un Tigre o un Pantera? Imposible. Los alemanes no tenían ese problema. Encima tenían 5 tanques para enfrentar ¿cuánto? 100. Y finalmente llegamos a este, que, digamos, es el resultado del ejército, de la innovación que busca el ejército, de la modernización. En la última fuerza no hay digamos, una experiencia de empleo real, pero sí la hemos visto cuando tuvimos que ir a Haití. El primer contingente, no sé si a alguno de ustedes les tocó, fue constituido con tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido. Porque fue, como su nombre lo indica, rápido. Y salió del regimiento de asalto aéreo y de algunos regimientos de Córdoba. El primero y no sé si el segundo contingente también. Ahí tienen la respuesta de la rapidez de reacción. Y creo que la Armada mandó el batallón de infantería más cercano que tenía también. Entonces, esta es una fuerza con una mayor rapidez de reacción fundamental. Y el general Carter, de Chile, menciona que son 2 los pilares para una... No son, digamos, no quiere decir que sin eso no se logre, pero él habla del apoyo de la población y la disponibilidad de una fuerza de despliegue rápido. Ahora, cuando ustedes piensan en la fuerza de despliegue rápido, tienen que pensar en la fuerza de despliegue rápido y en lo que la transporta. No es solamente, porque si no, no es que una fuerza disponible. Vamos, adelante. Bueno,
Miremos un poquito esto. Factores estables y variables de la geopolítica. No creo que esto no han discutido todavía el tema de la geopolítica, pero no importa. Los variables son los que cambian, los estables son los que quedan. Mirando el despliegue. Siempre estamos en el despliegue. Entre Córdoba y La Quiaca, 1182 kilómetros. Entre Santa Rosa y Estancia Rospentec, 2215 kilómetros. Entre París y Kiev, 2366. Es una comparación, pero fíjense lo que significa para nosotros la distancia. El censo de 2010 dijo que Chubut tenía 509.000 personas, un tercio de la población del país. Neuquén, 550. El censo del 2022, 603.000 habitantes para Chubut, no fue un gran crecimiento. Y sin embargo, Neuquén pasó a 726.000 habitantes, 32%. Miren cómo cambió la población de la zona. Fíjense lo que es entonces la implantación de la fuerza en cada uno de esos lugares. Adelante. Doctrina de combate y disuasión. La doctrina táctica va a ser siempre la del ejército. Como la doctrina táctica de la Armada será la de la Armada, en el medio que combate la Armada. La doctrina y la estrategia son importantes para la disuasión, para la guerra. Pues siempre el caso y siempre lo será. Hoy estamos en un entorno multidominio. Mañana será distinto. Lo único que hay como constatación es lo que dijo el general Smith. La guerra futura es una guerra de adaptación. Es decir, hay que adaptarse a la guerra que nos toque. Si no, puede ser la equivocada o lo que pasó. Pongámonos en la guerra de adaptación. Adelante. Bueno, voy acá a usar algo. Ya estamos, ¿no? Casi. Bueno, muy bien. Voy a cerrar con un tema que me parece importante, si ustedes me permiten. Y si tienen un gráfico, un saltador, podemos dibujar algo. A ver si lo alcanzamos aquí. Yo creo que estamos bien, ¿no? Con lo que hemos hablado. Voy a dibujar algo acá que está en relación con algo que a ustedes les interesa mucho. Siempre dentro de la doctrina. Vamos a hablar del combate interarmas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? El combate interarmas. Normalmente el ejército argentino entiende el combate interarmas como la sinergia de una organización para el combate. Es decir, una batería, un escuadrón, una compañía. El regimiento desaparece y pasa a aparecer la fuerza de tarea, el equipo de combate. En la Armada es algo parecido, con los destructores, con las corbetas. Bueno. De hecho, sea de paso, ya que estamos acá, podemos decir que si tuviéramos un portaaviones con varios destructores alrededor, lo que tendríamos es un sistema de fuerzas, porque el portaaviones en sí mismo es un sistema de armas. ¿Está bien lo que dije? O dije cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que es un sistema de fuerzas para la Armada. Yo voy a contar algo que está en una revista que se llama Marine Gazette, que es la revista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobre el combate interarmas. Me pareció interesante para comentárselos. Por eso lo voy a comentar. Es una visión de lo que es el combate interarmas. Para eso recurrieron a un ejemplo histórico. El ejemplo histórico es la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue el 15 de junio de 1817, si no me equivoco. A lo mejor así, 17 o 15. Se desarrolló 18 kilómetros al sur de Bruselas en un terreno que visto de costado es así. A ver si lo ven, lo pueden ver todo. De costado. En el tiempo que se desarrolla la batalla, por acá iba una ruta. Y de acá hasta acá había 2 metros.
Los franceses venían de acá. Napoleón solo veía hasta acá. Esto no lo veía. Y el guía le mintió. Y no le dijo la verdad de que estaba esta ruta en este foso aquí. Wellington, que había pasado unos años antes, y miren lo que es la disuasión, pasó por ahí en un viaje y dijo, si un día tengo que enfrentarme a Napoleón y ojalá no me toque, ¿por qué ojalá no me toque? Porque sabía que él tenía delante. Lo voy a enfrentar acá. Pasó por este lugar y dijo, lo voy a enfrentar acá. Entonces, la táctica que había en aquel momento en este tipo de combate, no van a creer ustedes que para la guerra contra Brasil se creó un regimiento de artillería ligera porque sí, no. Porque la táctica de aquel momento era que la infantería, ¿qué formaba? Cuadro. ¿Y la caballería qué hacía? Cargaba. Si la infantería formaba cuadro, la caballería no cargaba. Se detenía y adelantaba la artillería volante o ligera para destruir los cuadros a cañonazo. Si no formaba cuadros, la caballería cargaba y se terminó la infantería. O probablemente se terminase. O sea, fíjense ustedes la táctica que era igual en unos ejércitos y en otros ejércitos. Ahora, ¿cómo se desarrolla el problema acá? Llegando al término de la batalla, prácticamente, llegando al término de la batalla, los ingleses se retiran, pero no es que se retiren. Hacen como que se retiran y la mayoría de la infantería británica se tira cuerpo a tierra, acá, en la contrapendiente. 1 metro centeno, sería. Se veía nada. ¿Qué dicen los franceses? Se retiran, estamos ganando. ¿Está bien? Ahora voy a dibujar el terreno de arriba. El terreno es así, supongamos este cuadrado. No sé si se puede ver bien. La línea británica la vamos a poner acá. La línea de defensa era 3 grandes, así y así. Esta es la altura. Y acá está la ruta. Acá los cuadros, cuerpo a tierra. Y acá la caballería francesa dice, se retira. 30.000 jinetes. 7 caballos cambió el que comandaba la caballería. Sin la artillería ligera. ¿Qué pasó? Es histórico este momento. Llegan acá, y Wellington le dice a la infantería, pónganse de pie, muchachos. 30.000 jinetes murieron prácticamente uno arriba de otro acá, en este foso que no sabían que existía. Baleados por los cuadros de infantería sin haber llevado su artillería. ¿Cuál es la enseñanza? Esa táctica que existía de llevar la artillería con la caballería, lo que en realidad planteaba era que el enemigo se enfrentaba a un dilema. ¿Cuál es el dilema? Si formo cuadros, me destruye la artillería. Si no formo cuadros, me destruye la caballería. Conclusión. ¿Qué dicen los marines de lo que es el combate interarmas? Significa poner el enemigo ante un dilema. Hagas lo que hagas, te voy a destruir. Y esto que yo conté, lo leí en esa revista. Por eso creo que en lo que hace a la doctrina, a ustedes, que son oficiales jóvenes, les tiene que interesar al menos este razonamiento. Creo que podemos llegar hasta acá. Voy a hacer una acotación más. Hablamos de movilidad y rapidez del comando. Hay que entender, esto lo digo como camarada más antiguo, hay que entender
que la rapidez del pasaje de la información de inteligencia, que me corrija señor teniente coronel, forma parte de la rapidez también. Porque hoy todo se llama en red, ¿verdad? En red. El sistema es en red. Bueno, muy bien. Pero hay que entender que la información también forma parte del criterio de la rapidez. Y que debe transmitirse con rapidez si el comando quiere ser o quiere lograr la eficiencia que la disuasión exige. Señores, todo lo que he dicho es para que ustedes lo sepan, pero es lo que debe percibir aquel que debe ser disuadido. Que tenemos tropa instruida, que tenemos combate interarmas adecuado, que tenemos rapidez en los comandos, que tenemos rapidez en la información. Eso es lo que debe percibir el que debe ser disuadido. En la disuasión convencional, si no me alcanza tanto el presupuesto para tener toda la tecnología que requiere la disuasión convencional. Podríamos seguir mucho más tiempo, pero el tiempo es un bandido. Así que muchísimas gracias. Por supuesto, no tengo problema, dispone el director. Si alguien tiene alguna pregunta, la respondo sin ningún tipo de... Si hay preguntas, por favor, levantad la mano y... No hay problema. Bueno. Mi general, una inquietud, creo que hablamos, pero yo hablo más de una oportunidad respecto a la disuasión, la importancia que la población tiene con respecto a sus Fuerzas Armadas, y su ejemplo de Chile, ¿cómo lo ve con respecto a nuestro país actualmente? Bueno, hay cosas que están escritas en el trabajo, pero yo lo voy a decir así. La última gran actividad que hizo el ejército, que le hicieron todas las fuerzas, digamos, pero bueno, la pregunta es el ejército, que es el apoyo a la población durante la pandemia. El ejército lo pudo hacer por el despliegue. ¿Cómo hace si no el ejército, si no está ahí? Es muy difícil. Ahora, probablemente ustedes estaban ahí, o alguno de ustedes estuvo ahí, o algún camarada de ustedes estuvo ahí. Y seguramente vio lo que pasó y qué fue lo que hizo el ejército. Ese tipo de acciones, que las hacemos desde que entramos al ejército, todos, las hemos hecho alguna vez, en algún caso de este tipo de emergencias, contribuye enormemente a esa simbiosis entre la población y su ejército. Y ayuda, va hacia la base, porque antes el servicio militar obligatorio tenía o permitía a lo mejor un acercamiento mayor con mayor cantidad de personas, porque tenían un hijo, un sobrino, un hermano, lo que fuere, a lo mejor incorporado, como pasó en Malvinas, ¿cierto? Bueno, ahora el ejército, la armada y la fuerza aérea están profesionalizados, lo cual también tiene un gran impacto en la disuasión, y esa proximidad que se produce con la población, cuando la población, decimos nosotros, nos necesita y nosotros vamos en cumplimiento de una misión que antes se llamaba complementaria, como es la ayuda a la población, ¿cierto? Yo creo que contribuye para mí enormemente a ese, digamos, a ese espíritu de unidad entre la población y la fuerza que contribuye finalmente a la disuasión. Probablemente cuando nosotros trabajamos, en la investigación, no se nos había ocurrido esto, pero al leerlo empezamos a mirarlo y a pensarlo y encontramos que esta actividad del ejército también es contribuyente con el efecto de la disuasión. No sé si respondí la... Muchas gracias, Miguel. Despedimos a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Obviamente, el director de la Escuela Superior de Guerra hará entrega de un presente institucional al señor general. Bueno, mi general, creo que hoy hemos materializado un primer acto concreto de la disuasión. Si logramos en la Escuela de Guerra tener clases de esta calidad, que elevan la formación de nuestros oficiales y que se hace mediante la palabra de un oficial que nos resulta ejemplar como oficial de Estado.
ojalá todos podamos aquí, el día de mañana, expresar una síntesis tan clara entre los conceptos históricos de muchos escritores que han hablado, que han escrito sobre estrategia y táctica, y los conceptos modernos que están sucediendo. Cuando yo lo escuchaba, comprendí hoy por qué Sun Tzu decía en su segundo principio que el arte de la guerra consiste en someter al adversario sin combatir. Muchas gracias, mi general. La Escuela de Guerra se prestigia hoy con su clase. Le agradezco muchísimo el tiempo que tiene hoy para nosotros. Y este es un presente muy sencillo de la Escuela de Guerra. Muchas gracias. Señores, llegué acá como capitán, igual que ustedes. En el año 83 mi camada fue la primera que rindió examen de ingreso. Venía de ser logístico en un grupo de artillería en el sur. Para mí fue como si corriera en ese cortinado. Entendí y comprendí muchas cosas y guardo de este lugar un recuerdo fantástico porque era joven, tenía hijos jóvenes y era otro tiempo y estaba para estudiar y pensar. Es un tiempo de reflexión. Después me tocó hacer una escuela del exterior y le agradezco a nuestra escuela porque nunca tuve nada que envidiarle a nadie. Así que yo como general, digamos, un viejo general, un viejo oficial del ejército argentino, les pido que pongan toda la garra y el entusiasmo, porque la vida que empieza después de la escuela tiene cosas muy lindas y ahí va a poder uno volcar y abrir esa mochila que nos llena la escuela de guerra en la personalidad, en el carácter y en el conocimiento. Así que les agradezco a ustedes la atención, me disculpo si pasé por arriba algunas cosas, pero bueno, no hay tiempo para hablar de 300 hojas como tiene la investigación. Nos colocamos de pie, por favor. Con el retiro de las autoridades se da por finalizada esta clase magistral.